Hoy día estamos siguiendo una serie a través del libro de Levítico, estudiando el libro de Levítico. Es algo del ritmo de Grace Fellowship que queremos nosotros estudiar todos los libros de la Biblia y estamos en pleno de eso y hemos estado estudiando el libro de Levítico. Si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar las notas anteriores y los sermones anteriores. Y tengo que pedirles perdón esta mañana, no sé cómo pasó esto, pero cuando estábamos imprimiendo las notas en su guía de alabanza, la primera página de inglés se colocó sobre las notas de español. Pero no se preocupen, todas las notas siguiendo esa primera página están en español. Y esa primera página es simplemente un resumen de lo que ya hemos estudiado. Así que no están perdiendo nada. Pero si quieren esa página en español, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch, bajen las notas de esta semana y en línea están todas las notas en español. Como pueden ver, están ahí, los pusimos en línea. No sé qué pasó con la impresora, ¿cómo se llama? Cuando colocaron enter en la computadora, no sé cómo, pero equivocó los dos notas. Pero hoy día vamos a estar estudiando los capítulos 19 y 20 del libro de Levíticos. Y hay mucha información ahí adentro, pero yo quiero leer los primeros versículos del 19, no voy a leer los dos capítulos enteros, usted lo puede hacer en casa, pero leamos juntos los primeros versículos del capítulo 19 de Levíticos. Empezando el versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben de ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Como nosotros acabamos de alabarle declarando su santidad, ¿no? Versículo 3. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y su padre y respetar también a mis días de reposo, porque yo soy el Señor su Dios. No vayan en pos de los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrézcanlo de tal manera que yo lo acepte. Y ahí empieza a hablar de cómo deben ellos de dar estos sacrificios. Siguiendo esto en los versículos 5 al 8, nos da instrucciones cómo debemos de dar nuestras ofrendas. Y esos son leyes ceremoniales, como ya hemos cubierto. Las leyes ceremoniales no se aplican a nosotros hoy día, porque las leyes ceremoniales terminaron con la muerte de Cristo y ahora nosotros seguimos solo las leyes morales. Si sigues leyendo en el versículo 9 al 18, explica cómo amar a nuestro prójimo, cómo debemos de amarlo tal como amamos a nosotros mismos. Nos da los mandamientos según los inmigrantes, los pobres, en cuanto a cómo tratar con los ladrones, los mentirosos, los que oprimen a los demás, los que chisman, ¿así se dice? Chismean a los demás, los que odian y los que buscan venganza. Esas son las leyes morales que aún nosotros seguimos hoy día. En los versículos 19 habla de leyes ceremoniales en cuanto a tratar a los animales, al trigo y la cosecha, y en cuanto a la fábrica que debemos usar para la ropa. En versículo 20 al 22 vemos leyes morales y civiles y habla específicamente de cómo tratar sexualmente las cosas en cuanto a la relación del trabajo. En otras palabras, los amos o los jefes no deben de abusar sexualmente a los que trabajan para ellos. En el versículo 23 al 25 nos da otra vez una ley ceremonial en cuanto a las cosechas. Versículo 26, una ley moral en cuanto a no comer ni tomar sangre de un animal. Y ustedes pueden leer los demás versículos ahí en capítulo 19 y 20. El resumen y el punto mayor para hoy día es este. El Señor nuestro Dios es santo y nosotros debemos de rendirnos y servirle a Él como un Dios santo, y que nosotros también, el requisito es que seamos santos, porque yo soy santo
el Señor tu Dios, ustedes también deben de ser santos. Pero como ya hemos mencionado en esta serie, vamos a ver que ese mandato solo se puede cumplir con la muerte de Jesucristo. Porque es imposible para ti y para mí que seamos nosotros santos apartes de la sangre derramada de Cristo y el sacrificio de Cristo. Él vivió una vida perfecta sin pecar. Sin embargo, murió la muerte que el pecador merecía, que somos todos nosotros. Y en su lugar, Él nos da el derecho de ser tratados como santos hijos e hijas de Dios. Y Él ofrece un intercambio para cada uno de nosotros. Si nosotros creemos en su muerte y resurrección y confesamos con nuestra boca que Él es Señor, la Biblia dice que Él hará intercambio con nosotros y tomará nuestra identidad de pecador sobre sí mismo en la cruz y en su lugar te hará a ti y me hace a mí creación nueva como hijo o hija de Dios, perdonados y libres de los pecados y de la consecuencia del pecado. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Hay un par de cosas aquí en estos capítulos que yo quiero tratar con más atención. Ya hemos hablado un poco de ella, pero en el capítulo 19, en el versículo 28, leámoslo y vamos a hablar un poquito de eso rápidamente. No se hagan cortes ni marcas en el cuerpo. Por causa de un muerto, yo soy el Señor. Este versículo es un versículo que ha sido un poquito, ¿cómo se dice? Controversial para la iglesia. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta esta mañana. ¿Es esta una ley civil, ceremonial o una ley moral? Porque literalmente en el griego, en el hebreo, dice no se hagan cortes ni marcas. La palabra ahí, marca, literalmente es tatuaje en el cuerpo. Porque por causa de un muerto, yo soy el Señor. Hablemos un poquito de los tatuajes, ¿no? Este versículo está proveyendo a los tatuajes. Prohibiendo, ¿es una ley moral o es una ley ceremonial? Y esto es un buen versículo para tratar esta mañana, porque la realidad es que cuando leamos cualquier parte de la Biblia y tratamos con cualquier tema de la Biblia, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el intento y el propósito de Dios en lo que estoy leyendo? Por ejemplo, si vayamos a Corintios capítulo 14, no es necesario que vayan ahí esta mañana, pero lo pueden hacer en la tarde. 1 Corintios 14 dice que nosotros cuando nos reunimos como congregación juntos para alabar al Señor, que toda mujer debe de tener su cabeza cubierta. Sin embargo, esta mañana en esta habitación yo no veo ninguna mujer con la cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque el propósito de Pablo en el capítulo 14 no es dar una doctrina moral en cuanto a cubrir la cabeza para las mujeres. Si estudiamos bien en el contexto del capítulo del libro y de toda la Biblia, el punto que Pablo está haciendo en 1 Corintios 14 es esta. Cuando nos reunimos como cristianos para alabar a nuestro Señor, seamos sensitivos a la cultura alrededor de nosotros para no causar a que alguien dentro de la congregación tropieza teológicamente con lo que está pasando. Déjame explicarlo de otra manera. Si yo voy de un viaje misionero a las selvas en África, es muy posible si yo en la selva de África llegue a un tribu donde las mujeres no están vestidas desde aquí para arriba. Y eso no es un problema en ese contexto, porque en esa cultura, en ese tribu, hay muchas mujeres que van sin ropa arriba. Pero si una de ellas viniera de viaje misionero a Estados Unidos y entrara en este salón esta mañana sin vestidura de aquí para arriba, sería una distracción y un tropiezo para muchas de las personas en esta habitación.
Entonces el propósito de Corintios 14 es esta. Cuando estén alabando al Señor, háganlo de manera, esto es lo que dice 1 Corintios 14, háganlo de manera ordenada y con respeto a la cultura alrededor de ustedes. En otras palabras, la cultura no dicta cómo alabamos al Señor, pero sí dice la Biblia que nosotros debemos de, con respeto a la cultura, no ser distracción para la cultura alrededor de nosotros. Y es por eso que esta mañana todas las mujeres están vestidas desde aquí para arriba, pero no tienen la cabeza cubierta. Porque culturalmente no significa nada que no tengan la cabeza cubierta aquí. Igualmente aquí en Levíticos, el punto que Dios está ordenando al pueblo aquí no es que no se hagan tatuajes. El punto es que no tratemos de alabar a Dios como los paganos alaban a sus dioses. No tomemos prácticas de alabanza ofrecida a ídolos y lo usemos para alabar a un Dios que es santo. En este contexto, los cananeos, cuando alababan a los dioses falsos que alababan, se cortaban los cuerpos porque ellos pensaban que al sangrar, eso traía alabanza a los dioses falsos. Y se hacían no solo tatuajes, marcas en su cuerpo, hacían tatuajes específicas para demostrar su alabanza a los dioses paganos. Entonces lo que está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel es: no se corten los cuerpos y hagan sus cuerpos sangrar para alabarme a mí. El sangre del sacrificio es lo que yo requiero. Y deben de hacer el sacrificio como yo he mandado, porque, como dice ese versículo al fin del 28, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, alábenme a mí como yo les he dicho cómo me deben de alabar. No cortándose como los cananeos, ni poniéndose tatuajes como los cananeos. Pero el marcar el cuerpo en sí no es un pecado. Eso no es lo que está diciendo Levíticos. Hay muchas mujeres en la habitación que se han marcado el cuerpo esta mañana. No de forma permanente. Y no les voy a pedir que levanten las manos. Pero ¿cuántas de ustedes se han marcado el cuerpo? Se llama maquillaje. Y nos reímos un poco, pero si realmente queremos ser un poco serios, Dios no te creó como estás en esta habitación. ¿Ponerte maquillaje es decirle a Dios que lo que Él creó es feo? No. Yo no creo que ninguna mujer esta mañana se levantó y mirándose en el espejo dijo: ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosa más asquerosa que has creído! Déjame arreglarlo un poquito. Ninguna de ustedes dijo eso. Y sé que ningún esposo tampoco se despertó esta mañana y dijo: ¡ay, Dios mío! Vete y ponte maquillaje, porque si fuera así no estuviera aquí. Estaría 6 pies debajo del suelo. Estaría en el cielo con el Señor, ¿no? No. ¿Y cómo sé que lo que estoy diciendo es verdad? Pues cada vez que interpretamos la escritura de Dios debemos de hacerlo en contexto a los versículos alrededor de ella, en contexto del libro en el cual es escrito y en contexto en la Biblia entera. Y si miras el versículo anterior, 27, no se hagan tonsuras en la cabeza ni se cortan la punta de la barba. Literalmente en el hebreo dice: no se cortan el pelo alrededor de su oreja, ni se cortan la barba. Y todo hombre aquí, bueno, no todo hombre aquí, la mayoría de los hombres aquí se han afeitado esta mañana. Se han cortado los pelos de su barba. Y la mayoría de los hombres aquí tienen el pelo cortado alrededor de su oído. Yo me corté el pelo anoche. No. Lo que Dios está diciendo aquí es que no debemos de tomar lo que el mundo hace para alabar a sus ídolos falsos y hacerlo para el Señor.
Entonces, no tomemos las prácticas de la cultura alrededor de nosotros y lo adoptemos como manera de alabar al Señor. ¿Y cuáles son las prácticas alrededor de nosotros? Pues eso es conversación para otro día, ¿no? Pero Dios es santo. Él es el que decide cómo debemos de alabarle a Él, ¿no? Ese es el punto ahí. Obedezca un par de cosas que yo diría para practicar. Si te quieres hacer tatuajes, poco de consejo que yo le daría serían estas. Si eres menor de edad, la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que debes de obedecer a tus padres hasta que seas mayor de edad. Entonces, si tus padres no quieren que tengas tatuaje, hasta que salgas de su casa, honre a tu padre y tu madre. No te hagas tatuajes. Porque el desobedecer a tus padres sí es un pecado. Consulta a tu cónyuge, pues tu cuerpo no solo te pertenece a ti, sino que le pertenece a tu esposo o tu esposa. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Entonces, cada tatuaje que yo tengo, le pregunté a mi esposa, hey, ¿qué piensas sobre esto? Y ella me dice, sí, dale. Y ella cuando se hizo un tatuaje me dijo, ¿qué piensas sobre esto? Yo le dije, me encanta. Pero si tu cónyuge te dice, mira, no quiero que tengas un león en el frente de la cabeza. Sé que hoy día te parece muy buena idea, pero mañana, no. Escucha a tu esposo o esposa, porque el cuerpo tuyo no solo es tuyo, ya que te has casado en el nombre de Cristo, le pertenece a ella o a él también. Pregúntate esto, ¿la imagen o la palabra que estoy considerando tatuarme glorifica a Dios? Porque la mayoría de las cosas que hacemos exalta a algo. O está glorificando a Dios o está glorificando a otra cosa. Quizás un ser querido que ya ha muerto y ha ido al cielo. Quizás tu equipo de fútbol favorito. O qué sé yo. Tu novio, tu novia. Pregúntate, si voy a poner algo permanente en mi cuerpo, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Y si te pusiste una marca en tu cuerpo antes de conocer a Cristo, considera esto. Considera si esa marca glorifica a Dios o no. Y yo no te puedo responder en eso. Eso es entre tú y Dios. Pero si no está glorificando a Dios, considera hacerte otro tatuaje que cambia el tatuaje antiguo. O quizás es un tatuaje que tú dices, mira, yo cuando veo eso me recuerda a mi vida antigua y como yo desesperadamente necesitaba un Salvador. Entonces yo te diría, pues es un buen recuerdo para ti, de alabar al Señor todas las mañanas cuando lo veas. No sé. Y la última cosa que diría acerca de los tatuajes es esto. Pregúntate, ¿mi tatuaje hará tropezar a alguien más a quien estoy ministrando? Porque en 1 Corintios 8 dice que es pecado para mí, es una ley moral para mí. Si yo hago algo que hace a otro hermano tropezar en su camino con Dios, su caminar con Dios, eso es pecado mío. Entonces pregúntate, ¿ese tatuaje en mí está causando que otra persona tropieza? Si aún tengo el nombre de mi novia en mi espalda, pero me he casado con otra mujer, quizás eso causa continua tropiezo con tu esposa. Quizás ella dice, ¿por qué nunca te has quitado eso, o cubierto eso, o cambiado eso? Porque aún, bueno, ustedes ya saben. En capítulo 19, versículos 26 y 31 y capítulo 20, habla también estos dos capítulos acerca de la magia y la hechicería. Yo quiero prestarle un poquito más de atención a esto. La Biblia prohíbe claramente mezclarse o practicar la magia, la brujería, la hechicería, la adivinación y la interpretación de presagios y la consulta a los muertos. Es muy claro la Biblia.
Y estos son leyes que son morales. ¿Y cómo sabemos cuáles son las leyes civiles, ceremoniales y las leyes morales? Pues toda ley moral ha sido declarado de nuevo en el Nuevo Testamento. Toda ley que era moral en el Antiguo Testamento, Jesucristo o los apóstoles lo declaran otra vez como ley moral en el Nuevo Testamento. Así es como sabemos cuáles son las leyes morales que debemos seguir y cuáles simplemente eran leyes ceremoniales o civiles. Y cuando se trata de la brujería, de la adivinación, de la hechicería, de consultar a los muertos, la ley es clara en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que eso es una ley moral que Dios, que es santo, no acepta. Mira lo que dice Michael Holman. La hechicería, el uso de hechizos, la adivinación o la comunicación con espíritus están claramente condenadas en la Biblia. Solo un intento de eludir la sabiduría y el poder de Dios. En cambio, glorificar a Satanás. Dios no tolera la hechicería. Cristo ha muerto y ha ido a grandes lugares para hacer posible que tú y yo podamos ir directamente a Dios con nuestras peticiones y nuestras oraciones. Entonces, para nosotros ir a una bruja, una, ¿cómo se llama? Adivina, una santera, divina, psíquica, ir a otra persona en vez de ir directamente a Dios, es como tirar barro sobre el nombre de Dios. Porque Él ha ido a la cruz para hacer posible que yo pueda ir directamente a Él. ¿Por qué iría yo a otra persona que ni siquiera alaba a Dios para preguntar mis preguntas cuando puedo ir directamente a Dios Todopoderoso? Es como escupirle en la cara de Dios. Y Dios no lo tolera. Mira, si tú estás aquí esta mañana y alguna vez en tu vida has participado en alguna de las siguientes prácticas, arrepiéntate ahora mismo en este lugar. Y renuncia a esas prácticas usando una oración como esta. Señor, yo confieso que he participado en, y tú llena el espacio ahí. Reconozco que hacerlo fue malo y ofensivo a tus ojos. Lo siento y me arrepiento. Te agradezco que me hayas perdonado por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Y renuncio toda participación en, y tú llena el espacio, y cancelo todo fundamento que pudiera haber ganado el enemigo en mi vida a través de ese acto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahí puse algunos ejemplos de prácticas que son en su fundación satánicas. Quizás tú cuando eras niño jugabas con la bola mágica de 8. ¿Se acuerdan de eso? Le hacía preguntas y veía la respuesta. Y tú creíste que era un juguete inocente, pero la realidad es que eso es una práctica de brujería. De pregunte, consultarle algo y tú piensas que es un juguete, pero la realidad es que la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio y que es un ídolo cualquier cosa que yo pongo delante de Dios. Entonces, aún como niño, si yo estoy preguntándole cosas a un juguete en vez de preguntarle a Dios, estoy practicando la adivinación o la brujería. Trances. Hojas de té, ¿hay alguien que haya leído hojas de té? La magia, la astrología, la magia blanca o negra, cristales. Quizás algunos de nosotros hemos escuchado que tener estos cristales en la casa traen buen ambiente y ese tipo. Eso es parte de la práctica de la nueva era, que es un culto, que es una idolatría, es una religión falsa. Las supersticiones. Yo les he contado, ¿no? Con la empleada de nuestra familia cuando vivíamos en Chile. Esa vez que fuimos a comer helados con café.
Y ella se puso a gritar, no, no pueden hacer eso, te van a romper, quebrantar los dientes y más que eso te puede entrar. Ella no me acuerdo cómo lo llamaba, pero lo que estaba diciendo sin saberlo es, te va a entrar un demonio si haces eso. Y era una superstición que no tenía nada de veracidad. La masonería no solo es un grupo, un club de hombres que hacen cosas buenas para la sociedad. Literalmente, mientras más alto vas en rango en la masonería, vas a llegar a un rango que vas a empezar a tener que hacer pacto que usa lenguaje que es satánico para ser parte de la masonería. Wicca, canalización o las chakras, experiencias extracorporales, hechizos, maldiciones, guías espirituales. Cuidado, esta tarde aquí en esta habitación vamos a tener una conferencia de oración. Y hay que tener mucho cuidado cuando se trata del ministerio de la oración. Porque muchas veces nosotros queremos tener experiencias en nuestra oración que empezamos a dejar que influyan influencias de afuera en la vida de la oración. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros cuando oramos estamos hablando directamente a nuestro Dios. Y estamos escuchando directamente de nuestro Dios. Entonces, si alguien te dice en práctica de oración, mira, cierra los ojos y vamos a invitar a que venga Cristo o alguien y te guíe por una experiencia transitoria, como una guía en tu oración, cuidado con eso. El único que nos guía en nuestra oración es el Espíritu Santo. Entonces, si alguien te está invitando que en tu mente proyectes una imagen de un guía en tu oración, no. El único que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo directamente a Dios. Horóscopos. Sí, lo dije. Horóscopos, la astrología es algo que es del enemigo. Dungeons y Dragons, amuleto de la suerte, el mormonismo, cualquier tipo de culto, mormonismo, testigo de Jehová, esas cosas que guían a un Dios que es diferente al Dios de la Biblia, es idolatría. La ciencia cristiana es un culto. Se llama, y tenemos que tener cuidado con eso, porque se llaman ciencia cristiana, pero la realidad es que es un culto. Muchas formas de yoga. Y usted piensa, no, yo hago yoga. Es simplemente, ¿cómo se dice? Stretch. Estiramiento. No. Todo yoga tuvo sus raíces en el hinduismo. Y lo que tú no sabes es que muchas de las estiraciones que estás haciendo en yoga son prácticas del hinduismo, que esa fórmula de estiraciones era para invitar y abrir chakras y invitar a espíritus que entraran en tu cuerpo. Entonces, si tú simplemente estás haciendo estiraciones, tranquilo. Pero cuidado, porque muchas de las cosas que estás haciendo, si estás haciendo yoga, literalmente eran fórmulas creídas por el hinduismo para invitar espíritus que entraran en tu cuerpo. ¿Y qué es lo que dice los primeros versículos del capítulo 19 que leímos? Y lo que hablamos del versículo 28. No debemos de tomar prácticas que eran fórmulas de alabar a dioses o ídolos falsos y adoptarlos y convertirlos en una forma de alabar a Dios. Dios dice que eso Él no lo acepta. Entonces, cuidado. El hecho de que el lugar donde vas a hacer yoga, el dueño es un cristiano, eso no significa que la práctica es completamente vacía de las raíces del hinduismo que lo creó. Eso se llama, ¿saben cómo se llama eso?
Eso se llama secretismo. ¿Saben lo que es el secretismo? Cuando yo tomo una práctica pagana y tomo aspectos de esa práctica y lo aplico como una manera y lo mezclo con una manera de alabar a Dios. Sincretismo, perdón. Y Dios no acepta el sincretismo. ¿Por qué? Porque Él dice que yo soy el Señor tu Dios. Me alabarás como yo he pedido que me alabes. Y lo dice varias veces en el libro de Levítico. El Islam, culto de la naturaleza, telepatía mental. Ustedes pueden leer el resto de eso. Esos son solo ejemplos. Si usted ha hecho algo y tú estás aquí esta mañana y dices, Jeff, yo no sé si algo vino a la muerte y yo no sé si era malo o no. Si te vino a la muerte, arrepiéntate de ello y renúncialo a Cristo. Si no sabes, en inglés hay un dicho, error on the side of caution. Si no sabes, asegúrate. Señor, yo no sé si esto fue pecado, pero vino a la muerte, entonces voy a pensar que tu Espíritu Santo lo trajo a la muerte. Si era pecado, me arrepiento de ella y lo renuncio, Señor. Señor, quita cualquier puerta que yo he abierto al enemigo para que tenga influencia en mi vida, ciérralo hoy, Señor. Yo no quiero ser un cristiano que practica el sincretismo. Ahora, el resto de este capítulo y el capítulo 20 tratan con cómo amar bien a las personas según Levítico. Y nosotros queremos centrarnos aquí esta mañana por el resto del tiempo que me queda. ¿Cómo puedo yo amar a las personas según Levítico? Pues número uno, yo amo a las personas compartiendo las necesidades básicas con ellas. La palabra literal para sus notas es la comida con ellas. Pero no solo la comida solo representa todas las necesidades que tenga la gente, las necesidades básicas. Mateo 25 dice esto. Cristo el que estaba hablando. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. En verdad os digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho. Y amamos no solo a los pobres, sino también a nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compartiendo comida o cualquier necesidad básica que tengan ellos con ellos. Cuando nosotros compartimos las necesidades básicas el uno con el otro, es una demostración de verdadero amor y respeto mutuo el uno por el otro. Y nada abre el derecho para nosotros de compartir el Evangelio de Cristo con una persona más que compartir una de sus necesidades básicas con ellas. En estos días, cuando los food stamps estaban todos congelados porque estaba cerrado el gobierno, mi esposa, ella enseña en una escuela donde más del 99% de los estudiantes comen gratis el almuerzo. Y eso significa, lo que significa es que la economía de su familia no tienen como para almorzar, darles dinero para el almuerzo. Entonces, cuando se congeló los food stamps, la mayoría de los estudiantes en la escuela donde enseña mi esposa no tenían comida en la casa. Y esto es una cosa terrible para una familia. Imagínense ser un padre o madre y no poder alimentar a tus hijos. Entonces Kim, como hace Kim, se fue a Facebook y dijo, hey, si quieren ayudar a mis niños que no tienen de comer, porque muchos de ellos la comida que comen es la comida en la escuela y no cenan en la casa. Entonces Kim dice, si nosotros no le damos de almorzar a ellos, no van a comer en la casa. Entonces muchos de ustedes donaron dinero para los estudiantes de la escuela de Kim. Y Kim fuimos al H-E-B, compramos comida, pero estaba todo mi comedor lleno de comida. Entonces cada día yo ayudando a mi esposa a tomar bolsas de comida y ponerlo en el auto y llevarle al colegio donde enseña, y ella bajando con todas las bolsas de comida. Y todos los niños que no tienen cómo comer, ella le decía, pues si tus padres se les congelaron los food stamps, ven a mi sala.
Entonces ella le estaba alimentando a la mitad de la escuela de Maid Creek. Y eso es fácil para nosotros hacerlo. No le cuesta nada más que un poquito de tiempo a Kim hacer peanut butter and jelly sandwiches para niños y mandarlo a la casa. Pero el número de padres que ahora están llamando a mi esposa, no porque es la profesora de sus niños, sino porque simplemente ella demostró amor para la familia en vez de juzgar a la familia por su situación. No importando la política de la familia, simplemente la necesidad básica de alimentar a los niños. Ha abierto la puerta para que padres estén llamando a la profesora de su hijo. ¿Por qué estás alimentando a mi hijo? Porque Dios te ama. Sí, pero no entiendo. Yo entiendo que Dios me ama, pero ¿por qué estás tú alimentando? Porque Dios te ama. Ok, pero ¿qué es lo que quieres? Yo no quiero nada de ti. Incluso uno de los profesores en la escuela de Kim es un homosexual. Y este fin de semana, él pidió ser amigo de ella en Facebook. Y ella, ok, lo aceptó. Entonces el lunes él llega a la escuela y él dice, yo quiero que tú sepas algo. Y ella dice, ok. Y él dice, tú eres la primera esposa de un pastor que ha sido un amigo para mí en toda mi vida. Y la razón que él pidió ser su amigo en Facebook es porque él estaba viendo cómo ella estaba alimentando a los niños en la escuela. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, ayudándole con sus necesidades básicas, abre la puerta y el derecho de poder comunicar el Evangelio. Quizás hoy día dirías, con la ayuda y el poder de Dios, te comprometerás a servir a los pobres participando en el reto de cuidado comunitario patrocinado por nuestro Ministerio de Misiones. O que ayudarás a la campaña de empaquetando comunitario, alimentando a los pobres aquí en Katy el 19 y el 21 de febrero el 26. Vamos a empacar muchos alimentos. Mira, ¿escucharon eso? Amén. Gracias a la ofrenda que ustedes están poniendo en el plato, Grace Fellowship está pagando para que nosotros podamos hacer ministerio a los necesitados en nuestra comunidad. Y hoy día de Norte, el grupo pequeño de mi hermana van a donar 3 camas a personas que no tenían camas. Gracias a la ofrenda que ustedes ponen en el plato todos los domingos. Amén. Es por eso que aquí en Grace Fellowship, más de 15% de todo dólar que ingresa en el plato, nosotros lo entregamos fuera. Va directamente en misiones. La segunda manera de amar a las personas, mencionado aquí en estos capítulos, es no robar ni mentirles a los demás. Pregúntate esta mañana, ¿hay algo que yo he pedido prestado a un hermano y se me olvidó devolverlo? Si es así, cuando salgas de aquí, ve a la casa, búscalo y devuélvalo. ¿Hay prácticas cuestionables en mi trabajo que deba de tener? Si le estás robando a tu jefe, deja de hacerlo. ¿Hay alguien a quien deba confesarle una mentira? Si es así, confiésalo. ¿Elijo dejarle de mentir para quedar bien o sentirme menos incómodo? Me comprometo a decir la verdad y no decir nada de mentira a los demás. Seamos gente, o como dice el Nuevo Testamento, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Seamos gente que habla la verdad y no nos pongamos en esas mentiras incómodos con historias, porque nuestra vida no debería ser una telenovela. Tercera manera de amar a las personas es tratándoles con respeto. Pregúntate, ¿estoy tratando
a alguien en mi vida de manera injusta? ¿Cómo quiere Dios usarme para corregir las injusticias en nuestra sociedad? En vez de quejarte por la política de un candidato u otro, sé la influencia en tu sociedad que cambia las cosas. En vez de esperar que el próximo presidente arregle las cosas, o el próximo persona de Congreso, o el próximo alcalde, no, sea tú una de las personas que influye el cambio en tu sociedad. Proverbios 17:15 dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas detestables para el Señor. Dos organizaciones que trabajan para la justicia bíblica en nuestra sociedad, ahí los puse, los sitios de web, úsalos, trata con ellas. Yo les he contado varias veces a través de los años, cuando mis hijos iban a la escuela y había injusticia, yo era uno de los primeros que iba y yo no mandaba un email, yo hacía una cita para ir personalmente a la escuela y tratar con la injusticia. Y muchas veces me escuchaban que venía el pastor Jeff y decían, ay, Dios mío, que ahí viene otra vez. Y yo no entraba con ofensa, ni entraba tratándoles mal, pero simplemente yo no iba a dejar pasar injusticia. No sirve de nada para nosotros quejarnos de injusticia si no estoy haciendo nada para cambiar la injusticia. Si simplemente estoy quejándome de injusticia, pero no estoy haciendo nada, soy parte del problema. Seamos parte de la solución, no parte del problema. Tratemos con injusticia. Seamos justos. Y eso significa que muchas veces en nuestras relaciones tenemos que hacer cosas incómodas. Algunas veces lo más fácil es dejar cuando alguien me hace algo. Cuando alguien peca contra mí, me miente a mí, está chismeando acerca de mí, algo así, lo más fácil sería chismear acerca de ellos, hacerle la vida miserable a ellos, o no hacer nada y dejar que el mundo piense mal de ellos. Lo más difícil es ser parte de la solución. Ir y hablar y tener esa conversación que es difícil, para arreglar las cosas. Y si he tratado de arreglar las cosas una vez, dos veces, tres veces, ahí se lo entrego a la justicia de Dios. Pero antes de eso, debería yo de hacer todo lo posible para ser parte de la solución, no quejarme del problema. Número 4, amo a la gente al no hablar detrás de sus espaldas. Proverbios 26:22 dice, escuchar chismes es como dulces baratos. ¿Acaso quieres esa basura en tu estómago? Todos nosotros sabemos de qué se trata eso. Todos nosotros hemos comido dulces baratos, dulces demasiados. Y 1 o 2 horas después, ay, qué molesta, el estómago. A mí me pasa varias veces. Ay, Kim, no sé, creo que estoy enfermo. Sí, pues te comiste la bolsa entera. Ella teniendo la conversación difícil conmigo. Sí, Jeff, es que te comiste la bolsa entera de esos dulces. Con razón te está molestando el estómago. Mi hijo Tate es uno de los mejores. Él, ay, me molesta el estómago. Sí te comiste una bolsa entera de Takis en 10 minutos. Con razón te está molestando el estómago. Probablemente tienes ¿cómo se llama? Un ulcer. Te has comido la línea del estómago con esa basura. Proverbios 16, 27 y 28. La gente malvada difunde chismes maliciosos y sus palabras hieren y queman. Los chismes destruyen amistades. Santiago 4:11. No hablen mal de los demás. Quizás hoy dirías que con la ayuda y el poder de Dios te vas a comprometer a edificar a los demás con tus palabras, en lugar de hablar detrás de sus espaldas. Y algunas veces eso trae conversaciones difíciles y algunas veces eso rompe relación. Pero mejor romper la relación y estar al lado correcto de la justicia que ser parte del problema, ¿no?
También hay un proverbio que dice, son mejores las heridas de un enemigo que los besos de un enemigo. Algunas veces tenemos que tener las conversaciones difíciles y eso va a traer un tiempo de dolor. Pero al otro lado de ese tiempo de dolor hay corrección. Y todo padre en la habitación entiende esto. Porque todo padre en la habitación ha tenido hijos que una vez han sido rebeldes. Y tú y yo con la madurez sabemos que lo que estamos haciendo es correcto y aunque nuestros hijos no lo entiendan y gritan y pisotean y dicen todo tipo de grosería acerca de quién eres tú o no eres tú, tenemos nosotros que tomar la decisión madura y correcto y tener el dolor de ese hijo rebelde, sabiendo que a lo largo plazo le va a traer vida a tu hijo, que en vez de entregarnos a la inmoralidad o a la falta de respeto de nuestros hijos, ¿no? Es lo mismo con toda relación. Número 5, amo a las personas resolviendo conflictos con ellos. Dios nos impone la obligación de iniciar reconciliación. En Mateo capítulo 5 dice, si sabes que alguien está herido contigo o alguien tiene algo contra ti, ve tú a solucionarlo. No, sí, pero yo no hice nada. Ellos son los que estamos... Sí, pero no esperes a que ellos vengan a tratar de solucionarlo. Ve tú a tratar de solucionarlo, es lo que dice Cristo. Si alguien te ha herido, debes ir a él y hablarle con la verdad y con amor. Mateo 18 y Efesios capítulo 4. Debemos de declarar la verdad en la situación, pero lo debemos de declarar con amor. Entonces, cuando viene tu esposa, hombres, y te dice, ¿qué te parece este vestido nuevo? Y realmente es horrible. Lo que no debes de hacer es solamente declarar la verdad. Tienes que declarar la verdad con amor. Pues no es mi favorito, yo prefiero este. Oh, mira que te ves bella, pero te verías aún, me gusta más, o te ves más bella. No, realmente ese vestido no saca la belleza natural que tienes. Este otro color traería el color de tus ojos mejor, ¿no? No, ay Dios mío, por favor, es que no puedo con eso, porque eso va a traer todo tipo de problemas. Quizás dirías que con la ayuda y el poder de Dios vas a perdonar a quienes te han lastimado y buscarás reconciliación con ellos. Ahora, la Biblia sí dice que debemos de buscar reconciliación. Y dice si vamos y no nos reconciliamos, que debemos de invitar a otra persona de confianza que vaya con nosotros. Y la Biblia dice, si no nos escuchan los dos, que traigamos a los ancianos de la iglesia con nosotros. Y si no escuchan y no haya reconciliación después de eso, la Biblia es bien fuerte con lo que nos manda a hacer en 1 Corintios. Nos manda a echarlos de la congregación. Y literalmente lo que dice Pablo es, si has hecho lo que Cristo te mandó a hacer, has tratado de reconciliarte, has llevado a otra persona, has llevado a los ancianos de la iglesia y aún no hay reconciliación, échalos fuera de tu comunidad y entrégalos a Satanás. Literalmente lo que dice Pablo. Para que ojalá lleguen al fin de sí mismos y reconozcan el error de su camino y se arrepientan, y cuando se hayan arrepentido, déjalos volver a la comunión y perdónalos. Algunas veces nosotros hemos hecho todo lo correcto y al fin del día ya tenemos que dejarlos, entregarlos a que Dios y el enemigo hagan lo que van a hacer con ellos y orar, Dios, tráigalos al fin de ellos mismos para que reconozcan el error de su camino. Y en vez de quedarme con un espíritu de ofensa, debo de estar listo para que cuando se hayan arrepentido y han vuelto,
a dejarlos entrar en comunión. Y eso no significa que voy a aceptar de lo que me hicieron está correcto, no. Cuando ellos se hayan arrepentido, voy a volver a tener relación con ellos, pero esa relación quizás nunca va a ser la misma. Si tú has tenido a alguien en tu vida que te haya lastimado y tuviste que romper esa relación y ellos se han arrepentido, sí puedes tener amistad con ellos, pero quizás esa amistad nunca va a ser como fue antes, ¿no? Un ejemplo de cómo podemos amar a las personas es compartiendo el Evangelio con ellos. Es la mejor. Y hoy día ahí en el QR code que está ahí en sus notas, hay la oportunidad, este verano vamos a ir a hacer misiones sin dejar Houston. Puedes hacer misiones internacionales sin tener que dejar Houston. Mira qué bien la cosa. No tienes que ponerte en un avión para volar al otro lado del mundo. Nosotros, si marcas sobre ese QR code con su teléfono, vamos a estar haciendo misiones con refugiados de otros países del mundo, muchos de ellos que no tienen acceso a la Biblia ni al Evangelio. Pero como Houston es la ciudad más, multicultural de todos los Estados Unidos ahora, es el número 1, tenemos nosotros refugiados de todo el mundo aquí en Houston. Y este ministerio vamos a unirnos con ellos y vamos a ir a amar con las necesidades básicas de algunos de los refugiados de otras partes del mundo. Es una oportunidad de compartir el Evangelio con musulmanes y personas que no tienen acceso al Evangelio en su país sin tener que dejar Houston. Mira qué cosa más bella. Quiero terminar con esta historia. Mi familia, mi hermana que vive en Arizona, ella es profesora de español en Arizona. Y en la escuela donde ella es profesora, a ella le dan todos los alumnos que son refugiados de otras partes del mundo que viven en Arizona, en Tucson. Entonces ella estaba enseñando ahí en Arizona y llegó un joven que se llama Mohammed, de Lebanon. Y su padre es parte de Hamas, organización terrorista. Él vino a los Estados Unidos para estudiar. Tenía una novia que era mexicana-americana aquí en Estados Unidos y la embarazó. Y ella tuvo a su hijo. Y él tomó a su hijo Mohammed y lo llevó a Lebanon una noche sin decirle a ella. Y eso era todo. Nunca volvió. Mohammed pensó que la mujer con la que vivía su padre en Lebanon era su mamá, pero no lo era. A los 13 años, Mohammed estaba saliendo de la casa de su padre, yendo a la casa de su tío, que queda como 4 casas por la calle, y explotó una bomba en un carro y mató a como 18 personas. Y él estaba de camino de esta casa a la otra y explotó la bomba y de alguna manera milagrosa él sobrevivió. Y no sabía qué hacer por 1 o 2 horas, si volver a la casa de su padre o seguir a la casa de su tío, porque no sabía si iban a haber más bombas. Entonces se quedó paralizado ahí en el lado de la calle por 2 o 3 horas. Finalmente llegó a la casa de su abuela. Su abuela, al verlo al niño y saber lo que estaba mezclado su padre, ella confesó a él que su padre lo había, ¿cómo se dice? Secuestrado de su mamá que vivía en Estados Unidos. Y él, no, esto no es posible. Y la abuela, sí es posible. Mira, aquí tengo tu pasaporte americana cuando eres bebé. Ok. Entonces ella tenía el número de la mamá. Y ella, sin que supiera el papá, le dio a Mohammed el número de su mamá. Y él llamó a su mamá. Y su mamá le dijo, vente a los Estados Unidos, que vive en Arizona. Entonces él vino a los Estados Unidos a los 13 años. Cuando llegó a los Estados Unidos no sabía nada de inglés y lo metieron en el curso de mi hermana que trabaja con todos los niños internacionales. Por unos años estuvo en la clase de mi hermana
Finalmente, por unos meses, como a los, como a los 10 meses, la mamá, que no conocía a Cristo ni nada de eso, y estaba con otro hombre, su mamá se enojó con él por alguna razón, yo no sé, lo tiró de la casa. Entonces él llamó a mi hermana y le dijo, mira, yo estoy trabajando, pero no tengo suficiente dinero para un hotel o algo así. Puedo dormir, él sabía que el esposo de mi hermana era pastor, puedo dormir en su iglesia hasta que haya ahorrado suficiente dinero para un lugar donde quedarme, alquilar una habitación o algo así, a los 14 años. Mi hermana le dice, pues nosotros no, igual como empezó North Campus, Norte, estaban en una escuela. Entonces no tenemos un edificio, vente a la casa de nosotros a dormir. Entonces él vino y durmió en la casa de mi hermana por un par de años. Después a los 16 llegó el COVID y el esposo de mi hermana tiene asma. Entonces él dice, no puedo quedarme aquí, no quiero que se enferme Luke. Entonces él alquiló, estaba trabajando tiempo completo y yendo a la escuela y alquiló un apartamento. Una historia larga, una historia más larga. Se graduó de la escuela, fue a la Universidad de Arizona, en 2 años se graduó con graduó como arquitecto. Y él dice, odio la arquitectura, pero me gradué. Yo quiero ser bombero y ayudar a la gente. Entonces, le encanta a Mohammed bailar. Le encanta bailar bailes country music. Entonces, él sabiendo que nosotros vivíamos en Houston, ¿puedo venir a Houston? Porque hay una competencia de baile en Houston, quiero venir a bailar. Sí, quédate con nosotros. Entonces él vino y bailó y casi gana la competencia. Cuando estaba aquí, decidió que iba a ser bombero en Houston. Entonces él ha estado yendo a través de la escuela de bombería aquí en Houston. Entonces vino y vivió con nosotros un par de semanas y ahora tiene un apartamento y está trabajando para los bomberos de Houston. Cuando vino a Houston, esto fue hace 4 meses, cuando vino a Houston, vino el primer domingo que estuvimos aquí en el edificio. Y primera vez porque no iba a la iglesia con mi hermana, fue 2 veces y nunca más. Y el primer domingo estaba sentado aquí al lado de Kim y decía, ¿qué es lo que están haciendo? Porque la iglesia que predica el esposo de mi hermana es una iglesia muy conservativa, ¿no? Hacen himnos y ese tipo de cosas. Entonces, teniendo toda la banda aquí, como que es algo. ¿Qué están haciendo? Estamos alabando. ¿Qué es eso? Explicando qué es lo que estamos haciendo cuando estamos alabando. Al fin del servicio, gente vino para orar en el altar. ¿Qué están haciendo? Están orando. ¿Pero por qué van ahí? Y explicando eso. Y cada domingo, él no ha faltado ningún domingo. Cada domingo se sienta aquí en el segundo servicio y preguntando. Y nosotros amándole, alimentándolo, ayudándole, ¿no? Igual como mi hermana. El domingo pasado él dice, Jeff, yo me voy a bautizar. Entonces el domingo que viene, él se va a bautizar. Y el domingo pasado, estaba alabando. Y ahora en su Instagram esta semana puso un reel muy largo acerca de la diferencia entre los musulmanes y el Evangelio de Cristo. Y todo eso pasa por el amor de administrar las necesidades básicas a Él. Seamos gente que camina recto. Caminemos en santidad porque servimos un Dios que es santo, que ha hecho posible a través de la sangre de Cristo que tú y yo podamos caminar santos. Seamos gente que habla la verdad, aun cuando es dificultoso. Aun cuando estás tratando con un musulmán, ámales. Diga la verdad, pero dígalo en amor. Y administra las necesidades básicas para que cuando sea el momento correcto,
Dios le esté tocando el corazón, como dice Pedro, vengan ellos y digan, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué viven como viven? Y nosotros podemos contarles a ellos, porque Cristo me ha cambiado, Cristo me ha salvado, Cristo me ha perdonado y ahora soy creación nueva. Entonces no vivo como el resto del mundo, no vivo como la cultura alrededor de nosotros. Yo vivo como hijo de Dios. Porque Él es santo, yo puedo ser santo. Y porque yo puedo ser santo, también Dios te ofrece a ti vivir una vida santa. Y deja que el Espíritu Santo haga la obra de traer a la gente a sí mismo. Amén. Señor, le damos gracias esta mañana porque usted ha hecho posible que nosotros podamos ser perdonados, libres y caminar en santidad. Señor, gracias porque usted está obrando en este lugar. Su Espíritu está cambiando vidas en este lugar. Estás liberando al cautivo, Señor. Estás perdonando al pecador. Estás sanando al enfermo, Señor. Pedimos que siga siendo Dios, que siga demostrando su gloria. Señor, seremos gente rectos, caminando, rendidos a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, dependiendo del poder del Espíritu Santo para demostrar tu gloria al mundo alrededor de nosotros, Señor. Y listos para que cuando ellos pregunten, tengamos la respuesta. No las respuestas, sino la respuesta. Jesucristo. Que todo duda, toda enfermedad, todo pecado tiene la misma resultado. Y ese resultado es Cristo. Solo Cristo sana. Solo Cristo libera. Solo Cristo perdona. Solo hay salvación en Cristo. No viene nadie al Padre sino por Él. Entonces, Señor, haz de nosotros pequeños Cristos, que la gente vea a Cristo vivo y activo dentro de nosotros y quieran de lo mismo. En nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos eso.